Bienvenidos, acá estamos en la presentación del trabajo práctico número 6 de patrones de diseño. En esta ocasión vamos a explicar el patrón Composite. Nuestro grupo está conformado por Mateo Teggi, Josué Baticadato, Lucas Latesa y Mateo Asens. En esta parte lo que vamos a hacer es una explicación del patrón, después un ejemplo de aplicación y por último las consecuencias que trae la aplicación de este patrón en un código de programación. El patrón Composite es un patrón estructural. Se utiliza cuando tenemos una estructura de árbol en nuestro código. Como por ejemplo, acá se puede ver en la foto, tenemos composiciones y por último tenemos las hojas, donde dentro de una composición puede haber o composiciones más complejas o hojas simples. Este patrón lo que hace es tratar de igual manera tanto a las hojas como a las composiciones. La solución que da es que permite a los clientes tratar los objetos individuales o las composiciones de manera uniforme. Esto va a facilitar el manejo tanto para el programador como para el código. Tiene una interfaz común, tanto para las hojas que van a ser más simples para su procesamiento, como para los contenedores que van a ser más difíciles de accesar. Su aplicabilidad. Este patrón se va a utilizar cuando nosotros necesitemos alguna estructura de objetos de parte todo, donde se tiene un todo y las partes que lo componen. Pero a su vez esto puede ser recursivo, o sea que dentro del todo puede haber otras composiciones y así sucesivamente, como se podía ver en la diapositiva anterior con el árbol. Ahora vamos a ver un ejemplo de una aplicación que va a ser un llavero personal que utiliza este patrón de diseño. La idea es tener dos clases, una que va a ser la llave y otra que va a ser el aro del llavero, y dentro de este aro se van a poder colocar otras llaves o bien otros aros. El UML de nuestra aplicación, y este es un árbol de cómo quedaría nuestro ejemplo. Ahora vamos a pasar por el código para que quede mucho más claro. Como se puede ver en la estructura, tenemos tres clases. Componente, que es una clase abstracta, que se puede ver acá. Esta clase va a tener un número entero como atributo, solamente para que sea mucho más fácil entender cuál es cada objeto a la hora de llevar a cabo nuestra aplicación. Este es un constructor de instancias de número. Una clase abstracta que es usar, que la va a tener tanto llave como aro compuesto, perdón, y la van a usar cada una a su manera. Y luego tiene el set número y el get número. Tenemos llave, que extiende de componente, posee un número, como dije anteriormente, y realiza el método usar, que básicamente lo único que hace es decir, estamos usando la llave número, el número que le pasamos acá. Y luego tenemos aro compuesto, que al igual que llave, tiene un número y tiene tres métodos. El usar, acá lo declaramos que lo que hace es hacer un for de cada llave que tiene, y utiliza el método usar de esa llave, porque acá hay un atributo que es un array list de llave. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, lo que va a suceder es que un aro va a tener una llave o o otro aro, un array de componentes. Esto es un componente y esto es un componente. Y a su vez este aro puede tener otras llaves o puede tener otro aro o más de un aro. Y a su vez este aro lo mismo, puede tener llaves o puede tener otro aro. Estos dos métodos lo que hacen son agregar componentes a este array o eliminar componentes de este array. En la clase main se utilizará la aplicación. Por un lado, creamos aro 1, un objeto del tipo componente, que es un aro compuesto de esta clase, y se le pasa el número 1 como para guiarnos. Se crea aro 2 al que se le pasa el número 2 y aro 3 al que se le pasa el número 3. Y se hace exactamente lo mismo con las llaves, que son del tipo componente, pero se crea una llave. Se le pasa el entero 1, 2, 3, 4, 5. En la línea 15, nosotros lo que estamos haciendo es
agregar a aro 1 una llave 1. Sin embargo, tenemos que decir que en este momento aro 1, aparte de ser un componente, es un aro compuesto, ya que de esta forma vamos a poder utilizar los métodos que posee aro compuesto y no solamente los métodos que declaramos en la clase abstracta. Entonces, en la línea 15, aro 1 está agregando la llave 1, como se ve acá. Aro 1 también está agregando a aro 2, como se puede ver acá. En la línea 20 lo que estamos haciendo es a aro 2 agregarle llave 2, agregarle llave 3, agregarle llave 4 y agregarle aro 3. Y por último en la 25 a aro 3 lo que estamos haciendo es agregarle llave 5. En la línea 28 lo que se hace es aro1.usar, o sea, se va a realizar, se va a llamar a este mensaje, que a su vez va a llamar a llave 1. Y a aro 2, que a su vez va a llamar a llave 2, llave 3, llave 4 y aro 3, que a su vez llamará a llave 5, como se puede ver a continuación. Llave 1, llave 2, llave 3, llave 4 y llave 5. Luego vamos a usar el mensaje usar de aro 2, que esto lo que va a hacer es llamar a usar de llave 2, de llave 3, de llave 4 y de aro 3 que va a llamar al usar de llave 5. Pero en este momento son solamente estos objetos los que deberían utilizar el método usar, no llave 1 como se ve acá, que es lo correcto. Y por último, vamos a hacer aro3.usar que va a llamar a lo único que tiene adentro aro 3, que es llave 5. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo se utiliza el patrón de diseño Composite, pero a su vez creo que es una forma muy útil de poder entenderlo en un código. Las consecuencias que este patrón implica. Tenemos varias ventajas o también algunos inconvenientes que pueden ser tomados como inconvenientes o desventajas. La ventaja que este patrón trae es que se pueden construir estructuras jerárquicas y también manejarla de forma recursiva, ya que las estructuras jerárquicas pueden ser en forma de árbol y ir metiéndose entre las hojas. Y esto es porque provee una interfaz común tanto para los objetos compuestos como para los simples. Bueno, las desventajas son que obviamente si no se conoce o no se está familiarizado con este patrón, va a ser muy difícil que se entienda el código o que se implemente el patrón. Otra de las desventajas es que se quiere implementar en algunos casos que hay que generalizar demasiado la interfaz componente y esto hace que el código sea poco entendible para quien lo vuelva a ver luego o para nosotros mismos que nos olvidemos cómo fue que lo implementamos. Y acá está la bibliografía que utilizamos para hacer este trabajo. Muchas gracias por su atención.